Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Aquí estamos el equipo de Abriendo Paso al Talento. Y hoy, más que nunca, vamos a esforzarnos para ser un equipazo por y para la persona que nos acompaña. Y es que queremos agradecer a toda la gente que nos escucha y nos sigue. Y además, sobre darle temas muy importantes, queremos también, pues, tener grandes invitados, y por esa razón hoy nos acompaña una persona que lleva 15 años como entrenadora en el deporte paralímpico más popular. Lo habéis adivinado ya, ¿verdad? La bocha. Desde el deporte base hasta llegar a ser la actual seleccionadora nacional de bocha. Y los que la conocen bien dicen de ella que todo lo ha conseguido a base de mucho esfuerzo y trabajo. María Valdés, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas noches. Un honor estar aquí con vosotros hoy. Es un placer para nosotros y teníamos muchísimas ganas de que estuvieras y por fin pues estás con nosotros y yo creo que va a ser una gran experiencia para nosotros y para todos los que nos están escuchando. María, yo quería hacerte alguna pregunta antes de empezar con el podcast, pues para que la gente también conozca un poquito más de este deporte y también de tus experiencias. ¿Qué es el deporte la bocha? La bocha es un deporte de estrategia y precisión específico para personas con parálisis cerebral y graves discapacidades físicas, que consiste fundamentalmente en algo muy similar a la petanca. Nosotros lanzamos una bola diana y el objetivo del juego es quedarse lo más cerca posible de esa bola diana lanzada. En reglas generales es más o menos en lo que consiste la bocha. Qué guay. Seguro que iremos luego profundizando un poquito más. Oye, María, ¿cómo empieza todo esto en ti? Es decir, ¿cómo empieza esa vocación? ¿Cómo empieza a Por inquietarte? casualidad, por casualidad, de muchos años en la facultad acompañaba a un amigo porque tenía que pasar a ver a su tío que vivía en una residencia e íbamos a saludarle o algo similar. Y cuando entré en la residencia, que era el CRMF de Madrid, había un grupo de gente tirando bolas rojas y azules y pregunté qué era aquello, cómo se jugaba aquello y este mes ha cumplido 15 años de aquel día. Madre mía, ¿cuál fue el clic? El darme, o sea, al final he trabajado mucho tiempo en discapacidad, en aquel momento trabajaba en discapacidad intelectual y en autismo, en ocio y tiempo libre. Entonces, la discapacidad siempre ha sido un ámbito en el que me ha gustado moverme y en el que me he sentido muy cómoda. Entonces, el deporte era algo que yo no había visto y me llamó mucho la atención. Entonces, empiezas y al final la gente es maravillosa, el aprendizaje que llevas a cabo es grandísimo y como nosotros en bocha digamos que no nos sobra gente, no nos sobran manos, nada más empezar, empiezas a trabajar con ellos, empiezas a competir con ellos, empiezas a moverte con ellos, entonces no te da tiempo a aburrirte, es muy fácil engancharte a ello. Qué bien. Las cosas que se sienten, ¿verdad? Muchas veces no tienen explicación o definición, ¿verdad? Efectivamente. Oye, es pregunta obligada, María. Desde este año, desde febrero, creo recordar, es seleccionadora nacional, ¿verdad? De bocha, ¿no? Sí, desde el 1 de enero, desde principios de año. A principio de año. Bien, oye, ¿qué te ha aportado tus primeros, seguramente no son los últimos, Juegos Paralímpicos en Tokio? A ver, nosotros es verdad que no hemos ido a Tokio, nosotros no hemos clasificado, no clasificamos a Tokio en su día. Entonces, para mí, el poder ver los juegos, independientemente de no estar allí, o sea, no, si haber estado allí hubiera sido jugar en otra liga del todo, pero Ya. el poder vivirlos desde aquí, porque además a través de la plataforma de Paralympics podíamos ver uno de los campos en directo y pudimos seguir toda la evolución de los juegos. Entonces, con mi equipo técnico, que tengo un equipo técnico maravilloso y un montón de personas que les encanta este deporte igual que a mí, fue muy bonito el poderlo compartir con ellos, el ver, veíamos partidos y entonces empezabas a hablar y uno te dice, no, pero es que yo todavía no lo he visto, espérate, entonces ha sido muy bonito y el darte cuenta de cómo tu equipo te apoya habiendo empezado ahora, creo que es la mejor forma de empezar un proyecto.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Em, ¿Cuál sería tu gran meta que te gustaría lograr? París 2024. No, Deportivamente, París 2024. no has dudado, No, sin ninguna duda. lo tienes clarísimo. Muy Sin bien. ninguna duda. O sea, hay otro montón de metas pequeñitas que cumplir por el camino, pero como meta, sin ninguna duda, París 2024. Muy bien. Y sin COVID. Sí, claro, si puede ser, sería maravilloso. Bien, María, y para esta gente que está introduciéndose o por lo menos investigando este deporte, ¿cuáles son los beneficios que tú ves que se consiguen con esta práctica de este deporte? O sea, a nivel de base son muchísimos. Nosotros tened en cuenta que hablamos de socialización, que no es algo que en personas con cierta afectación se hacen sencillo de llevar a cabo. Hablamos de aprendizaje de normas, de aprendizaje de respeto, de conocimiento de una normativa abstracta en muchos casos, que para ellos es muy difícil de entender. Hablamos de obligación, de comunicación, de aprendizaje en comunicación con personas que no son tu familia directa, que no siempre es sencillo en perfiles cuya comunicación oral no es funcional. Hablamos de beneficios físicos, sobre todo a nivel de todo el trabajo en las categorías de manuales, a nivel de fisio, a nivel muscular, a nivel de rangos de movimiento. Creo que, o sea, al final el deporte es bueno para cualquiera, con o sin discapacidad. Y en nuestro caso, además, es una puerta a la sociedad, es una puerta a los demás, que no siempre es sencillo para ellos. Sin duda. Pues todo esto, y además, muy yendo al podcast, la temática que tenemos hoy, ejercicio físico y deporte relacionado con este ingrediente que las familias siempre nos cuesta trabajarlo con los hijos, que es la comunicación, es lo que vamos a hablar hoy en este podcast. Por tanto, os presento a Yolanda García, nuestra pedagoga y doctora en educación. ¿Qué tal, Yolanda? Hola, encantada de estar aquí con esta persona que admiro, la verdad, y que me parece un lujo estar hoy aquí con ella. Y Álvaro Hidalgo, ¿cómo estás, Álvaro? Pues encantado como Yolanda de colarnos hoy en esta charla tan chula. Nuestro gran fisioterapeuta que ha hecho un gran esfuerzo hoy, ha tenido un trabajo muy intenso de la semana y aquí le tenemos. Bueno, pues sin más, empezamos con nuestro podcast número 6. Esto es Abriendo Paso al Talento, un espacio de descubrimiento y transformación. Si quieres acompañarnos y formar parte de nuestra comunidad, búscanos en redes sociales y déjanos tus comentarios. Abriendo Paso al Talento. María, estábamos hablando de la importancia que tiene el deporte en general y en particular el bocha, que es el más querido por ti, ¿no? Por todo lo que te aporta y lo que tú aportas también a los demás. Hoy vamos a hablar de la comunicación, esa comunicación efectiva relacionada con el ejercicio físico y el deporte, porque pensamos que es un recurso y una herramienta muy importante para poderla desarrollar. María, ¿cómo trabajáis la comunicación con vuestros chicos y chicas en el deporte? Nosotros trabajamos siempre igual la comunicación y todo lo demás desde la normalización. Es decir, tú tienes una forma de comunicarte y yo tengo otra forma de comunicar, ¿no? Y entre los dos encontraremos la forma de entendernos. Sin excentricidades, o sea, al final, una persona que no comunica con la voz, es decir, cuya comunicación oral no es funcional, ha desarrollado ya para cualquier otro ámbito de su vida una forma de comunicarse. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es mirar y escuchar cómo se comunica un deportista. Y a partir de ahí, encontrar la forma en la cual nosotros nos comuniquemos con él y él se comunique con nosotros. Entonces, tenemos deportistas que tienen una comunicación oral funcional, que no quiere decir que sea fácil de entender, ¿eh? Quiere decir que tiene una comunicación oral funcional. Y luego tenemos deportistas que no la tienen y comunican con nosotros con los ojos, comunican a través de ordenadores, de comunicadores electrónicos,
hemos tenido deportistas que comunicaban a través de pictos y de documentación escrita, a través de, o sea, señalan las letras para formar palabras. O sea, al final tenemos muchísimas. Creo que la bocha es, en cuanto a sistemas de comunicación, creo que tenemos un récord, ¿eh? Creo que tenemos miles de sistemas de comunicación con nuestros chicos, porque al final cada uno es único y nos adaptamos a ellos. Qué bueno, es que la semana pasada con el podcast anterior estuvimos hablando también de la comunicación, insistíamos muchísimo también en que todo empieza con la observación, con la escucha, y una escucha en todos los sentidos, lo que oyes y lo que no oyes. O sea, aquel lenguaje no verbal, ¿no? Lo que estás comentando, ¿no? Que un gesto puede decir toda una página, ¿verdad? De letras. Y esto es importante, ¿no? Pero que nunca vamos a poder llegar a esa comunicación si antes no estamos, pues, atentos y observando, ¿no? Y yo creo que, como tú dices, en este deporte, joder, trabajas mucho la comunicación y la escucha, ¿verdad? Tanto es para padres como para los propios chicos. Es una gran herramienta el bocha, ¿no? En esta además el apoyo familiar, sobre todo en deportistas con una afectación mayor, es fundamental. Al final, el primero que se comunica con su hijo es un padre o su madre. Claro. Entonces, cuando no conseguimos entender, cuando al principio llega algún deportista que está especialmente afectado, lo primero que hacemos es trabajar con su familia. Enséñame a comunicarme de manera que, o enséñame a entenderle, de manera que para él sea lo más sencillo posible trabajar con nosotros. O sea, somos somos fervientes defensores del no decir que sí porque sí. Si no te he entendido, no te he entendido. Y voy a esperar a que seamos capaces de entendernos. Porque, o sea, soy consciente de que es muy frustrante que tú intentes decir algo y la persona a la que se lo estés diciendo no te esté entendiendo. Pero creo que es más frustrante todavía que te estén dando la razón sin estarte entendiendo. Sin duda. Sin duda. Yolanda, ¿recuerdas la semana pasada? Hablando de la comunicación y que muchas veces en María lo que hacemos es pregunta y respuesta. Hola, ¿qué tal? Ah, muy bien, te veo muy bien, ¿no? Es como que respondes por... Es como todo. Tenemos esa paciencia un poco justa, ¿no? Y sobre todo cuando ya vemos en una situación, bueno, pues que no va a ser fácil, ya lo sabemos que no va a ser fácil la comunicación, pues... ¿recuerdas, no, Yolanda? ¿Lo que decíamos? Sí, lo recuerdo. Eso que habitualmente todos hacemos bastante mal, que es no escuchar con atención y paciencia, porque no tenemos paciencia ya ni para eso. Y al hilo de lo que ha comentado María sobre la socialización, que me parece muy interesante, pues es verdad que la evidencia científica que está demostrando, pues que la influencia positiva de la práctica física y de la deportiva fomenta las diferentes áreas, ¿no? Las motrices, cognitivas, todas las sensoriales. Y bueno, pues que esa eficacia que produce la práctica deportiva también tiene mucho que ver que es muy motivante para los chicos, y eso también es un beneficio para esa comunicación en las diferentes formas, como bien decía María, y en esa socialización. ¿Qué mejor que practicar eso, la socialización? Porque al final la socialización se practica, no se lee, aprende de memoria. Pues me parece un contexto ideal, en este caso como el bocha, para estos chicos que dices que es difícil, que para ellos es vamos, un ejemplo a seguir. Álvaro, la semana pasada ya pusimos los cimientos, pero hoy estamos creciendo el edificio, ¿verdad? Estamos tirando para arriba. ¿Y qué reflexión puedes hacer o qué pregunta te gustaría hacer a María? Yo estaba pensando eso, ¿no? Que la semana pasada hablamos mucho de comunicación y en este podcast, que es como tan vocacional hacia el ejercicio físico y el deporte, pues nos faltó un poco, pues, a lo que vamos a dedicar hoy el podcast, así que súper contento. Yo hay una reflexión que ha hecho María que me parece muy, muy importante, y es la cantidad de aprendizaje que da el deporte y particularmente bocha, que es de lo que estamos hablando hoy, en un montón de áreas.
Es decir, ese aprendizaje que muchas veces, por ejemplo, yo como fisioterapeuta, pues nos machacamos y nos hemos machacado la cabeza durante mucho tiempo para conseguir un rango X de movilidad en un codo, de movilidad en una articulación, cuando podemos tener esas oportunidades a través del deporte y a través de la bocha. Y pasa, por ejemplo, también con el tema de la comunicación, ¿no? Por eso creo que estas reflexiones en torno a practicar y entrenar, como decía Yolanda, la socialización en un contexto funcional, en un deporte, es fundamental. Qué importante todo esto. Y os añado una cosa, y es que, claro, queremos que haya una comunicación y queremos desarrollar esa habilidad, por decirlo de alguna manera, esa capacidad. Y yo creo que antes hay que entrenar el poder llegar a comunicar o el poder que haya una comunicación. Y ese entrenamiento me refiero a que haya una motivación. En muchas ocasiones es que tenemos que saber que, bueno, yo respondo a lo que realmente me inquieta o me gusta o no me gusta, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de personas con capacidades diferentes son muy selectivas. No hay filtro. Hay momentos en los cuales, oye, puedo contestarte o no desde el punto de vista de lo que me estás pidiendo o no, si me motiva o no me motiva. Yo creo que hay el concepto de motivación, comunicación, motivación es un círculo, es una cadena que es como un círculo, ¿no? Es decir, tengo motivación, voy a comunicarme, y ahora la comunicación que yo vaya a realizar también tiene que ser motivadora para que siga ese círculo. Es decir, yo hoy te voy a motivar para que nos comuniquemos, para que puedas llegar a realizar una acción, y al mismo tiempo esa persona se va a comunicar conmigo, transmitiéndome también cierta energía, que haya esa cadena de motivación, comunicación, motivación, ¿no? Por tanto, yo creo que será un gran entrenamiento practicar el deporte como tal. O sea, practicar el deporte tiene un calentamiento, tiene un entrenamiento. Bueno, pues la comunicación también tiene un calentamiento, también tiene un entrenamiento. Creo que a todos nos pasa, ¿no? Y comunicamos en relación al estímulo que tengamos, ¿no? Si nos gusta el estímulo, pues vamos a comunicar mucho más efectivamente, ¿no? Vamos a ser menos herméticos, ¿no? Entonces yo creo que el deporte en general es una puerta abierta a las emociones y por tanto a la motivación y esa chispa que se necesita muchas veces para que haya esa interacción, ¿no? Y yo dejo otra reflexión, que es la siguiente. Siempre hablamos de comunicación externa, ¿verdad? Siempre que hablamos de comunicación es como emisor-receptor, ¿no? Y hay otra, que es la comunicación interna. Este diálogo interno que tenemos con nosotros mismos es una gran comunicación que en muchas ocasiones nos hace comunicar o no comunicar. Depende de cómo nos estemos hablando, ¿no? Y esto en el deporte creo que es fundamental. María, el diálogo interno. ¿Cómo se vive esto del diálogo interno? A ver, el diálogo puede ser muy bueno o no tan bueno, quiero decir. O sea, nosotros, y hablando al hilo un poco de lo que decías de la motivación, tiene que haber una necesidad de comunicar. Es decir, en nuestro caso, con deportistas con una afectación en el habla o en la comunicación grande, habitualmente no son ellos los que comunica su familia, o si está con su padre habla por él en muchos casos. Si está en residencia, en la residencia hacen lo que tienen que hacer, independientemente en muchos casos de lo que él diga o deje de decir. Entonces, son personas que están acostumbradas a no tener que comunicar. Porque, o sea, yo a mi padre le guiño el ojo derecho y sabe que quiero agua fría con hielo. Pero a mí me tienes que decir, María, quiero agua fría con hielo. Porque me guiñas el ojo derecho y yo te lo voy a guiñar también y te voy a sonreír. Y me va a dar lo mismo, porque no sé qué quiere decir que guiñes el ojo izquierdo. Entonces, muchas veces nosotros cuando entrenamos a nivel base, lógicamente a nivel de alto rendimiento, el tema de la comunicación está más que trabajado y más que solucionado, pero a nivel de base no hay papás, no hay asistentes, están los deportistas y los técnicos. Y por lo tanto, tienes la necesidad de comunicarte conmigo. Porque si no lo haces, vas a estar 2 horas mirándome y yo voy a estar 2 horas mirándote.
pero no va, o sea, no necesito que me ayudes a entenderte. Y cuando se lo dices y lo dices con la naturalidad que requiere la comunicación, hola, yo soy María y tú eres Pedro. Encantada, Pedro, ¿cómo estás? Entonces, tú vas a comunicarte conmigo porque estoy esperando una respuesta. Y a partir de ahí nace todo un sistema de comunicación que surge no solamente de la motivación, que es yo quiero hacer deporte, me gusta este deporte, quiero estar aquí y por lo tanto necesito comunicarme con ellos y que ellos se comuniquen conmigo para que la rueda empiece a girar y yo pueda hacer lo que yo quiero hacer, que no es algo habitual en ellos, en muchos casos, sobre todo los que son más complejos cuya comunicación es más compleja. Todos tienen sus tiempos, ¿verdad? Sí, o sea, son en muchos casos personas que no están acostumbradas a que las escuchen, porque llevan mucho tiempo. Es que, o sea, yo el otro día no sé qué audio tenía de uno de mis chicos y eran 4 minutos y medio de audio, que dije, ¿y por qué no resumes, bonito mío? Que son 4 minutos y medio de audio. Y me dijo, pues póntelo al 2, María, que yo más rápido no puedo hablar. Claro, y dije, pues efectivamente, es que esto es así. Ellos tienen sus tiempos, igual que una persona que tiene problemas de estar tartamuda o personas que les da mucha vergüenza hablar con otras personas. O sea, cada uno tenemos nuestros tiempos, lo que pasa es que los nuestros son más largos y la sociedad no está hecha para alguien que necesita tiempos largos. Por eso es importante practicar bocha. Sí, eso entre otras muchas cosas, pero bocha es cierto que para ellos es, porque hablan con alguien que no están acostumbrados, de temas de los que no están acostumbrados, y no con nosotros, con los árbitros, con los clasificadores, o sea, con personas con las que ellos no están acostumbrados a comunicarse, con lo cual les enseña a desarrollar un montón de herramientas de socialización que hasta ahora no han hecho. Claro, y es el respeto máximo, porque yo le pregunto y le dejo su espacio, ¿verdad, Álvaro? Para que se tome su tiempo y yo estoy ahí para él. Si no, a veces la liamos, es decir, a veces todo el mundo vamos con prisa y empieza a hablar y terminas la frase tú y luego dices, no, hombre, no. O sea, él tenía que decir esa frase, o sea, es algo que hacemos todos. O sea, la diferencia está en que quienes trabajamos con ellos sabemos que lo estamos haciendo y luego decimos, perdón, dale tú. Y personas que no están tan habituadas lo hacen muchas veces, y a mi madre, por ejemplo, le pasaba al principio, contestaba muy rápido porque le daba mucha vergüenza no estar entendiendo, entonces contestaba súper rápido y terminaba las frases porque así le hacía entender que sabía lo que le estaba queriendo decir. Es la vocación de servicio, ¿no? Es la vocación que tenemos todos de que, joder, que quiero ayudarte, ¿no? Entonces, claro, le preguntas y le respondes, ¿no? Lo que comentábamos, ¿verdad, Álvaro? La cuestión de pregunta y respuesta por la vocación de ayuda, por el amor incondicional, una madre a un hijo, ¿no? Estamos en una línea muy fina, pero es cierto, María, la cuestión está en que yo creo que hay un concepto que es la conciencia, que desarrollarla es el primer paso. ¿Sabes? Y la conciencia no es solo la información de fuera, sino la información de dentro. Como dices, tenía que haberlo hecho de otra manera, ¿no? Bueno, pues ya está, la próxima vez. Perfecto, ya está, y seguimos adelante. ¿Verdad, Álvaro? ¿Te pasa eso? Sí. Totalmente. Y estaba pensando en todo lo que comentaba María y en qué importante, sí que quería preguntarle un poco, sobre todo por el deporte base y por los beneficios que ves, sobre todo en niños cuando llegan a la bocha. No sé si hay muchos interesados, muchas familias con niños con parálisis cerebral interesadas en bocha, o hay como un perfil más de jóvenes y adultos. A ver, una de las mejores cosas de la bocha es que no tiene edad. En la bocha puedes jugar con 8, con 15, con 25, con 55 y con 85. O sea, no tenemos un requisito. O sea, para competir a nivel absoluto tienes que tener 15 años, pero para cualquiera puede practicar bocha. Pero es cierto que ahora empezamos a tener chicos un poquito más jóvenes. Siempre ha sido muy difícil. La cantera ha sido muy, muy complicada. De hecho, tenemos el campeonato de jóvenes a nivel nacional que es hasta los 21 y es lo que nosotros consideramos joven. A partir de los 21 es más habitual, porque la bocha ha sido muchas veces un deporte que se ha jugado mucho en residencias, que se ha entrenado mucho en centros de adultos, ¿vale?
En los centros de peques es más complicado, pero es verdad que ahora que hemos tenido 2 o 3 chicos de 10 años, de 12 años, y para ellos tienen una dicotomía grande y es como quiero hacer bocha, pero yo no quiero estar tan afectado como para tener que hacer bocha. Entonces, para ellos es complicado entender, sobre todo en ciertas categorías. O sea, las categorías de manuales se llevan mejor, pero las categorías de canaleta, que son deportistas que no pueden lanzar ni con las manos ni con los pies y son los más afectados. Entonces, para un peque asumir que él debe lanzar con una canaleta porque funcionalmente no puede hacerlo ni con las manos ni con los pies es complicado. Porque para ellos, con su mentalidad de peque, lo que les sale es que yo no quiero estar así de mal, es que yo no estoy, o sea, yo no quiero ser de los más afectados. Entonces, es un descubrimiento porque pueden hacer deporte y es verdad que aún hay muchos institutos que ya empiezan a funcionar mejor, pero el tema de la educación física en colegios con personas con discapacidad no termina de funcionar, creo, como podría hacerlo. Entonces, en muchos casos ahora se dan cuenta de que hacen deporte y de que pueden hacer deporte. Entonces es una motivación muy grande y al mismo tiempo es un aprendizaje acerca de dónde están y cuánto. Entonces mejoran, sí, muchísimo. Y a nivel social se relacionan con iguales. Al final la socialización en peques, en chavales jóvenes, es mucho más complicada porque los chicos de 10 años, de 11 años, de 15 años, de 17 años, a nivel social, no se juntan con personas con discapacidad, no sale de ellos, no es una socialización al uso. Entonces, en muchos casos están muy solos. Y cuando llegan al deporte, cuando llegan a bocha, se dan cuenta de que comparten, hay clubes con 19 y 20 deportistas. Entonces, de repente, tienen un grupo de compañeros con una afectación similar, con los que pueden comunicarse en igualdad de condiciones. O sea, tenemos un grupo de profesionales maravilloso que se va a comunicar con ellos en igualdad de condiciones, sin infantilismo, sin paños calientes en muchos casos. Y para ellos supone un balón de oxígeno grande en muchos casos. Qué interesante, qué interesante. Yolanda, Sí. ha sacado un temita que es en relación con padres, porque al final yo creo, María, al final tenemos muchos padres que decir ahí, ¿no? Es decir, que realmente ese paso que vamos a dar está en el núcleo familiar, ¿no? Donde esta balanza, donde vale, sí me gusta, pero al mismo tiempo lo que veo es que lo están haciendo personas que no tienen otra cosa que hacer, entre comillas, ¿verdad? Y desde las familias podemos transformar eso, podemos cambiar esto. Yolanda. Pues sí, además es que me ha parecido muy importante lo que has dicho, María, de que se crea, cuando están practicando el bocha, esa necesidad de comunicar. Y es verdad que como que desde las familias y la mayoría de las personas sí que entendemos que hacer deporte, ¿no?, de una manera habitual, pues te va creando un buen hábito y lo entendemos como que te mejora, pues respiras mejor, te sientes más ligero, más flexible, pero entendemos, sobre todo desde los padres, entenderán que trabajar, por ejemplo, practicar este deporte favorece la necesidad de comunicar algo tan importante en los chicos, en sus hijos. Le pregunto a María, no sé si los padres le han transmitido esto o qué crees que pensarán. Los padres, sobre todo de los chavales más jóvenes, sí que viven un cambio grande en sus hijos y sí que, o sea, ya nosotros como técnicos, el que lleguen los papás te digan es que está esperando el sábado para venir a bocha, pues ya está, ¿sabes? Nuestro trabajo está hecho, ¿sabes? Si al final nosotros como entrenadores de base o como clubes de base consideramos que ese es nuestro trabajo. A nivel de alto rendimiento, como os digo, hablamos de algo absolutamente distinto en el cual, como en todos los deportes de alto rendimiento, el primer paso tiene que estar dado hace mucho tiempo, porque entramos con resultados, en rendimiento, en entrenamientos funcionales, o sea, hablamos de cosas diferentes, pero en los clubes de base creo que las familias tienen mucho que decir y tienen mucho que aportar y lo hacen. Es decir, sin ellas, los clubes de base no existiríamos en muchos casos.
Muy bien, y ya hemos dado muchas pautas ahí de cómo trabajar la comunicación y me he centrado en el tema del bocha. Podemos pasar a acercarnos a las familias. Vale, no tengo un club cercano para practicar el bocha y quiero probarlo con mi hijo o mi hija. Va a desarrollar muchísimas habilidades, entre ellas, pues seguramente también el tema de la comunicación. Y pasando un poco al área del podcast donde estamos en esta parte donde ya damos herramientas o ideas para las familias, María, ¿cuál sería el primer paso que podría dar una familia, pero dentro de casa, para empezar a practicar, bueno, en un ámbito familiar, este juego, este deporte? A ver, nosotros, y cuando hacemos talleres o talleres con técnicos y con deportistas, las bolas de bocha al final son muy específicas, ¿vale? Es un material muy específico, pero nosotros lo hemos hecho no de las dimensiones, ni del peso, ni de lo que tiene que tener, pero son globos con arroz. Es decir, globos con arroz cerrados, supone algo que si es un deportista que tiene un movimiento funcional en las manos, es algo que se puede agarrar, que se puede tocar, que se puede lanzar, ¿vale? Que al final es lo fundamental en nuestro deporte. Tienes, de una manera o de otra tienes que lanzar, ¿vale? Si entramos en los temas de canaleta es más complicado, porque la canaleta es un instrumento muy específico que no se encuentra lamentablemente en Decathlon ni en ninguna superficie que te pueda resultar más sencillo de gestionar, pero en deportistas que sí que tienen la capacidad de lanzar con las manos, el material no es, ya te digo, no es un material que vayas a poder utilizar más allá de la puerta de casa, pero en casa nosotros hemos hecho con arena de playa, con arroz y con arena. Si las quieres un poco más pesadas, le metes alguna piedra para que empiece a trabajar con un poco más de fuerza y entonces cada vez un poco más fuerte. El campo es muy largo, en el campo de bocha mide 10 metros. Entonces, hasta que quiera llegar al final del pasillo con 10 metros, tiene para ir aprendiendo un poquito, a 3 metros, a 4, a 5. Y ahora vamos a tirar compramos globos blancos, azules y rojos, porque no son colores raros tampoco. Entonces tiramos la bola blanca y la siguiente la vamos a intentar acercar lo más posible. No nos hemos quedado cerca otra vez, pues vamos a intentar tirar el otro color a ver si se acerca más que el primer color que hemos intentado tirar. Y de esa manera vas aprendiendo cómo funciona el juego y las necesidades motrices del mismo. No hay excusas. Se puede hacer en casa perfectamente. Yolanda, Álvaro, ¿qué os ocurre en esta parte del podcast para dinámicas, herramientas, para trabajar la comunicación o alguna reflexión o pregunta que podéis hacer a María? Pues si quieres empiezo yo. Por ejemplo, María, es verdad que en alguna ocasión incluso ya lo hemos dicho, ¿no? Que mezclar el deporte en pareja, individual o en grupo siempre es beneficioso, y quería saber tu opinión en cuanto al bocha, ¿no? ¿Cómo se mezcla ahí ese trabajo? De hecho, nosotros en bocha se compite en individual, en pareja y en equipo. Es decir, tenemos 3 categorías de competición. Entonces, nosotros, teniendo en cuenta lo que hablábamos a nivel de base, a nivel social, el entrenamiento del grupo es fundamental, porque para que estén solos, igual que estaban solos, salvo que ya te digo, que entremos en un deporte de alto rendimiento en el cual necesito una pista para ti, para que entrenes lo que yo te voy a decir que entrenes, de la manera en la que yo te voy a decir que lo entrenes, no yo, tu entrenador, el que sea, siguiendo tu planificación anual, el deporte base nace primero de las... Si tú no generas en el deportista la motivación de venir a entrenar, su madre no lo va a traer a entrenar, porque no va a querer. Y lo que hablábamos al principio, el hacer deporte, pero con cualquier niño. O sea, cualquier niño, cuando lo tienes que llevar a baloncesto o a voleibol o a fútbol o a ballet, lo tienes que llevar tú porque es tu hijo. Entonces, en nuestro caso es exactamente igual, pero tú lo traes a tu hijo si a tu hijo quiere venir. Si él te dice, si no quiere venir, si a él no le apetece venir y encima a ti te supone ir, en nuestro caso que no estamos especialmente cerca, o volver otra vez a coger al coche y traerte a tu hijo hasta aquí, hacerle madrugar, no lo vas a hacer. Entonces, una de las motivaciones más grandes son los demás, son los entrenadores, es vernos a nosotros, ver a sus compañeros. Cuando toda la competición de parejas y de equipos es la competición más bonita, porque no solo ellos aprenden a comunicarse contigo, aprenden a comunicarse entre ellos.
para poder efectuar la jugada que ellos quieran. Son 3 o son 2 deportistas que entre ellos tienen que decidir qué hacer. Entonces toman una decisión en conjunto y se comunican entre ellos. Entonces la competición más bonita de ver, sin ninguna duda, la de parejas y equipos. Qué bueno. Pues muy poquito más que añadir. Bueno, pues un poco lo que comentaba también María, ¿no? Y hablamos en el podcast de la semana pasada que cualquier deporte, y el bocha tiene muchísimos beneficios en cuanto a la práctica pura deportiva en el momento del lanzamiento, en lo que es hacer el deporte, pero que también tiene muchísimos beneficios, pues lo comentaba también María al principio, ¿no? En cuanto a tomar decisiones desde el momento de salir de casa, de preparar el material para hacer deporte. Tiene muchísimos beneficios a nivel de pues, socialización, comunicación antes y después, relación a lo largo del día, pues para planificar entrenamientos, planificar horarios, y que todo esto es fundamental para todos y por supuesto también para los chicos y chicas con discapacidad. Yo quiero añadir una cosa, porque claro, yo a María la he conocido por el bocha. Y claro, ya la estoy conociendo más allá del bocha, que es lo que más me está gustando. Claro, nosotros decíamos, joder, nuestra hija, ¿qué deporte puede hacer? Yo creo que puede hacer varios, pero uno de ellos es el bocha, ¿no? Y decía, joder, podemos aprovechar el pasillo largo en casa. Durante un tiempo hemos podido salir poco, ahora ya se empieza a salir más. Y las bolas, tenemos algo por ahí, bolas blanditas con algo como de arena que puedes tirar y se asemeja muchísimo. Y casualmente el punto blanco, la bola blanca, donde lanzar las demás pelotas, era un rollo de papel higiénico. No sé por qué, ahora debe ser el confinamiento o algo así que nos ha dado por eso, ¿no? Y entonces dijimos, joder, pues el punto blanco es esto, venga, va, lanza. Y a nuestra hija le ha encantado siempre lanzar bolas, siempre, siempre, desde muy pequeña es algo que siempre le ha encantado. Nosotros, y ella no la devolvía, yo, qué guay. Y además no solamente te devuelve, sino que disfruta. Y además es cuando más habla también. Y entonces yo digo, esto vamos a seguir con ello, ¿no? Y ¿sabéis una de las cosas que hemos visto? Primero, que la motivación ya la tenía de antemano porque lo relacionamos con algo que tenía cierta habilidad, que es el lanzamiento de la bola. Pues lanzar la bola pues es una habilidad. Nosotros queremos sacar provecho a esto. Por tanto, esa es la motivación donde a ella pues sí que se le daba incluso bien lanzar, la gustaba. Al mismo tiempo, había un lenguaje no verbal entre nosotros muy chulo, mi mujer, ella y yo, y por tanto había una comunicación diferente que no la hemos encontrado en otro ámbito que no sea lanzando bolas. Y por último, lo que hemos comprobado es que ha ganado en lo que es la atención, en lo que es la concentración. Fija más la vista cuando juega a bocha. O cuando juega a bocha o esto que hacemos nosotros, María. Claro, pero intentadlo vosotros. Coged una bola blanca e intentar acercaros lo más posible. Es que no es nada fácil. No es nada. Es que parece que sí, y de verdad que coges una bola y yo soy incapaz, yo soy malísima jugando a bocha, malísima. Porque me cuesta horrores. O sea, no es nada fácil. Entonces, la concentración que requiere es muy alta. Si realmente tú quieres darle a la bola blanca, la concentración es muy, muy alta y ayuda mucho, claro. Sin duda. Bueno, las risas eran tremendas porque nosotros decíamos, mira a nuestra hija, mira, tienes que lanzarlo así, y se nos iba fuera del punto blanco. No, así no. Entonces es todo este proceso que yo creo que al final, que poco a poco lo hemos ido convirtiendo en un hábito, lo hemos ido convirtiendo dentro de la agenda suya, forma parte del momento del día, esto ya de antemano convierte en algo donde ella es protagonista, ¿no? Ella toma la iniciativa, no estamos tomando la iniciativa nosotros por ella, no, lo hablábamos la semana pasada con el podcast de la comunicación, ¿no? Que generalmente lo que ocurre es que estos chicos y chicas cuando nacen ya están rodeados de profesionales donde todo es voy a hacerte esto, y realmente tomar iniciativas, tomar decisiones, no lo hacen.
no son los protagonistas. Quiero decir, es normal, los profesionales tienen que hacer su trabajo también, ¿no? Es lógico, ¿no? Pero que nosotros formemos parte de esa toma de decisión de nuestros hijos, que nosotros estemos ahí y que ellos tomen la decisión, me parece genial. Y luego el siguiente paso es ir a una escuela de bocha. ¿Verdad, María? Sí, creo que o bien una escuela deportiva, dependiendo de la comunidad autónoma, o bien un club, porque es donde realmente, o sea, el material será el adecuado y de una manera o de otra tendréis técnicos o entrenadores que podrán orientar a aquellos deportistas que les apetezca. Luego esto es como todo, habrá deportistas que decidan que solo quieren ir a entrenar porque les apetece entrenar, habrá deportistas que decidan que quieren competir a nivel autonómico porque les apetece competir. Al final volvemos a lo mismo, cada uno somos un mundo y ellos también. Hay deportistas que quieren y deportistas que no quieren porque no les gusta competir. Y para eso están los clubes de base, para asumir toda esa... Pues al hilo de lo que dices, con el juego y la actividad física, que no entiende ni de edad, ni de raza, ni de religión, ni de nada. Es que hay que practicarlo, el deporte, y en este caso este juego que me parece, este deporte que me parece maravilloso, porque lo puede hacer cualquier persona en cualquier rincón del mundo. Pocas cosas como esta. Álvaro. Agradecer otra vez a María todo lo que hemos aprendido hoy con ella y nada. Así que seguiremos el camino hasta París 2024 y estaremos ahí pendientes y siguiendo. Tenemos a Indy, que es el perro de Álvaro, y siempre en todos los podcasts, y más ahora que estamos con 2 podcasts de comunicación, él siempre interviene. Así que... Y María, ¿qué idea general te gustaría dejar al final de este podcast? Bueno, creo que, primero agradeceros infinito la invitación. Creo que lo primero que tenemos que saber para poder hacer deporte es que podemos hacer deporte. Y creo que iniciativas como esta facilitan mucho que lleguemos a las familias y que ya sean conscientes de lo que... Perdón, mi madre se ha dejado el teléfono en casa y mi hermana la estaba llamando. Comunicación. Comunicación madre-hija. Agradeceros eso muchísimo la invitación, porque independientemente de que sea yo o cualquiera de mis compañeros, el deporte debería de empezar a funcionar como un derecho, y para poder hacerlo y para poder llegar a la mayoría de personas y la mayoría de familias posible necesitamos plataformas como las vuestras. Así que os agradezco mucho la invitación. Y en cuanto al deporte, al juego y a la comunicación, creo que la mejor forma de poder comunicarnos es no ponerle límites a la comunicación. Nos comunicamos verbalmente, nos comunicamos no verbalmente, nos comunicamos con sonrisas, nos comunicamos con caras más o menos serias, y creo que independientemente de la discapacidad o no, todos tenemos la capacidad de hacerlo. Y el deporte es una forma increíble de ver hasta dónde una persona puede llegar para poder sentirse parte de algo. Pues yo estoy muy de acuerdo en lo que dices, María, y la verdad que es un placer escucharte hablar con esa naturalidad de algo que para muchas familias posiblemente sea que no se le hubiera pasado por la cabeza, ¿no? Que poder practicar deporte, o en este caso el bocha a su hijo. Estaríamos encantados, vamos, yo por lo menos, y supongo mis compañeros, que nos siguieras contando más cosas sobre este deporte, que me parece dificilísimo además, como decías tú. Yo no sé si podría. Total, vamos, ya te digo yo que es difícil. Pero además se ha pasado el tiempo volando. Es uno de los podcasts, el podcast más largo que hemos hecho, ¿sabes? Pero el que se me ha pasado más rápido todavía. María, muchísimas gracias, ha sido un placer, ¿no? Y realmente hemos aprendido mucho, hemos conocido más allá del bocha, hemos conocido a una persona con unos valores muy importantes, y sobre todo me quedo con que si antes podía, ahora puedo más. Así que muchas gracias, María. Muchas gracias, Yolanda. Gracias a vosotros. Gracias, María. Gracias, Álvaro. Gracias a los 3. Y de nuevo, María, muchísimas gracias. Esperemos tenerte en más ocasiones. Seguro que mucha gente
va a hablar de esto y de las grandes aportaciones que has hecho. Gracias. Lo que necesitéis, aquí estamos. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte y gracias a todos. Y hasta la próxima semana, hasta el próximo podcast. Vamos a ver que sea tan intenso como este, que tenemos un nivel muy alto hoy. Gracias, hasta la próxima. Chao. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede ser un gran regalo para alguien. Si no quieres perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete en Abriendo Paso al Talento.